Hi, everyone. Hola a todos, It's good to be with you today. muy bueno estar con ustedes hoy. We're continuing our study in the book of John, Continuamos nuestro estudio del libro de Juan. and we are getting very close to the end. Estamos acercándonos al final, But I really hope that you have enjoyed it pero espero que ustedes estén disfrutando todo esto and that most importantly that you have learned a lot. y sobre todo que hayan aprendido mucho. Okay, today is a really important Bible study today. El día de hoy es un estudio muy importante. So let's just begin. We're in John chapter 19, verses 17 through 30. Vamos a empezar Juan 19, versículo 17 al 30. So verse 17 says, and he, bearing his cross, went out to a place called the place of a skull, which is called in Hebrew Golgotha, where they crucified him and two others with him, one on either side, and Jesus in the center. Versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. So being crucified was a means of punishment reserved by the Romans for those who had committed the most horrendous crimes. And it was meant to bring great shame and disgrace upon the perpetrator. La crucifixión era una condena que los romanos ejecutaban a un criminal que había hecho grandes crímenes, y estaba creado para crear bastante tormento a aquel que lo sufría. And as the criminal dragged the heavy beam of wood, y el criminal cargaba ese madero tan pesado en sus espaldas, it was meant for him to reflect on and realize the weight of the crime he had committed. Estaba hecho con la intención de que el criminal reflexionara en el peso de la gravedad de su crimen que había cometido. And Jesus had to drag the cross through the streets of the city. Y Jesús tuvo que cargar la cruz por la ciudad. Even though it wasn't his to bear. Aun cuando no era, él no había cometido ningún delito para cargarla. Yet he chose to. Sin embargo, él escogió hacerlo. All the while, people mocked him and spat on him as he struggled under the weight of that heavy beam. Aun cuando la gente se burlaba de él, le escupía, mientras que él llevaba ese peso del madero. He didn't have a crime to reflect on. Él no tenía un crimen por el cual reflexionar mientras cargaba eso. But he bore the cross with you and I on his mind. Pero él llevó esa cruz contigo y conmigo en su mente. In Isaiah 53:4, it says, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Isaías 53:4 nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Death by crucifixion was a horrible, painful, and slow death. La muerte por la crucifixión era la muerte más horrible, dolorosa y espantosa que alguien puede llevar. Yeah. Not only was there great pain from the nails through his hands and his feet,
No solamente era un dolor fuertísimo clavar clavos sobre sus manos y sus pies, but he had already been scourged and beaten so badly that his bones were visible. pero él ya había sido azotado de una manera que sus huesos estaban visibles. And when they put him up on the cross, his back was pressed against the splintered wood and raw and bleeding. Y también cuando lo pusieron en la cruz, su espalda estuvo expuesta a esa madera que le estaba lastimando la espalda, que ya estaba sangrando. And his hands were stretched and nailed to the cross, which caused him to bear much of his weight on his hands. Y sus manos estaban clavadas en la cruz, que les hacía estirar sus manos y recargarse todo su peso sobre sus manos. And so this caused him to struggle to breathe. Eso le causaba problemas para respirar. A person being crucified actually dies of asphyxiation or the inability to breathe before they die of their wounds. La persona que es crucificada, de hecho, muere por asfixión, por la incapacidad de respirar, más que por morir por sus heridas que recibió. But the good news is that this is what gives us as Christians the victory over sin and death. Pero la buena noticia es que esto es lo que a nosotros, los cristianos, nos da la victoria entre la muerte y la vida. No one could understand why he didn't struggle or try to escape the torture. Nadie puede entender por qué él pasó todas esas cosas y siquiera trató de escapar a esta tortura. This was the ultimate act of love. Este fue, en últimos casos, el acto más grande de amor. 1 Corinthians 1:18 says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it's the power of God." Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. And in Hebrews 12:2, it says, "Fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God." Y en Hebreos 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Let's continue reading in verse 19. Vamos a continuar leyendo en versículo 19. Now Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." Then many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, Greek, and Latin. Therefore the chief priests of the Jews said to Pilate, "Do not write the King of the Jews, but he said, 'I am the King of the Jews.'" Pilate answered, "What I have written, I have written." Versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. So you remember, all of this happened during the Passover. Recuerden que todo esto sucedió durante la Pascua. And this was the huge Jewish celebration where people from all over the region flocked to Jerusalem to celebrate. Y esta era una
grande celebración judía donde gente de todas las regiones venían y se reunían para celebrarla. And that's why the sign King of Jews was written in multiple languages so that they all could understand. Y es por eso que esta señal, el rey de los judíos, estaba escrita en muchos idiomas para que todos pudieran entenderlos. So there were many witnesses to Christ's crucifixion. Así que hubo muchos testigos sobre la crucifixión de Jesús. Now, Pilate knew Jesus was not guilty of anything. Pilato sabía que Jesús no era culpable de lo que lo acusaban. Yet, he allowed for Jesus to be crucified in order to appease the religious leaders and the crowds calling for his crucifixion. Ya. Sin embargo, permitió que Jesús fuera crucificado para permitir a los judíos religiosos satisfacerles en sus deseos y también calmar a la multitud. After all, he couldn't have a riot on his watch. Sin embargo, él no podía darse el lujo de tener una revuelta o un tumulto en ese lugar. He was under great pressure to keep the peace in the region, or he would suffer. Él estaba con la presión de guardar la paz en esa región o él tendría los problemas si no lo hacía así. He intended for the inscription, King of the Jews, to be a mockery of Jesus. Él pretendía con esa escritura que puso Rey de los Judíos como una burla para Jesús. And basically charging him with treason against Rome and Caesar. So. Y de hecho eso es un cargo contra Roma como traición al gobierno. So, but the chief priest protested this sign, saying the sign that was saying Jesus is the king. Pero el principal de los sacerdotes se protestó contra esta señal y dijo, no digas que es el rey, di que él dijo ser el rey. They would not admit Jesus was their king. Ellos no admitían que Jesús fuera el rey. But Pilate left the plaque saying Jesus is king, showing his power and authority over the Jews. Pero Pilato dejó el letrero de Jesús como rey de los judíos, mostrando la autoridad que tenía sobre los judíos. But the amazing thing is what we realize today is that this actually proclaimed a very profound truth. Pero lo que nos damos cuenta el día de hoy es que de hecho esta escritura proclama la verdad de Jesús. God used Pilate unknowingly to declare the truth, fulfilling another prophecy. Dios utilizó a Pilato, que no conocía nada de las profecías, para cumplir y establecer esta verdad que había sido profetizada. And this is God's sovereign plan. Y este es el plan soberano de Dios. Later on, Paul writes in Acts chapter 4, verses 27 and 28, he says, "For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together to do your hand and your purpose determined before to be done." That's God's hand and God's purpose to be done. Más adelante, en Hechos 4, versículo 27, vemos como dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato contra los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esta es la mano y el consejo de Dios que había determinado desde antes que sucedería. Let's continue reading verse 23. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made 4 parts, to each soldier a part, and also the tunic. Now the tunic was without seam, woven from top in one piece. They said therefore among themselves, let us not tear it, but cast lots for it, whose it shall be, that the scripture might be fulfilled, which says, they divided my garments among them, and for my clothing they cast lots.
Therefore the soldiers did these things. Vamos a continuar en el versículo 23. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Here the soldiers took the remaining earthly possessions Jesus had and divided them among them. Aquí vemos a los soldados que tomaron las cosas que sobraban de la ropa de Jesús y la dividieron entre ellos. Except his tunic. A la excepción de su túnica. And it would have been more valuable than any of his other possessions. Y pudiera ser la más valiosa de todas sus posesiones. Or more valuable than the other clothing he had because of the material it was made of and that it hadn't been sewn together. Y de las posesiones que él tenía era lo más valioso porque por causa del material con el que estaba hecho y porque no estaba cosida, no había costura entre ellos. The material, it was one solid piece of material. Era una pieza sólida de tela. And you wonder, why do they tell us about this? Usted se pregunta, ¿por qué nos están diciendo esto? They had a reason. Hay una razón. It was very symbolic. Esto fue muy simbólico. Back in the book of Exodus, it talks about these very elaborate tunics made from one piece of fabric that were made for the high priest. En el libro de Éxodo se nos habla de una túnica que era muy, muy elegante, hecha de una sola material, de una sola costura para el sumo sacerdote. Okay, and Jesus's tunic parallels this, and that was also one valuable piece of fabric. Y Jesús está aquí haciendo paralelo a esto porque su túnica era también una pieza valiosa de tela. And only a priest would wear such a thing. Y solamente el sacerdote usaba ese tipo de telas. So it points to Jesus's royal priesthood. Y esto apunta al sacrificio real, sacerdocio real, de Jesús. This again shows God's divine plan at work. Esto también nos muestra cómo el trabajo divino de Dios estaba funcionando. The soldiers have nothing to do with Jewish tradition. Los soldados no conocían nada de la tradición judía. Actually, they want nothing to do with Jewish tradition. De hecho, no querían saber nada de la tradición judía. They were just trying to maximize their gain from this whole situation. Ellos simplemente querían sacarle el mejor provecho a esta situación. Yet the Bible foretold hundreds of years ago that this was going to happen. Sin embargo, la Biblia nos dijo cientos de años antes que esto iba a pasar. King David wrote, or I think it was King David, in Psalms 22:18, they divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. El rey David en el Salmo 22, versículo 18, dijo esto: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Okay, let's continue reading verse 25. Vamos a continuar. Now there stood by the cross of Jesus, his mother, his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and the disciples whom he loved standing by, he said to his mother, Woman, behold your son. Then he said to the disciple, Behold your mother. And from that hour that disciple took her into his own home. Versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. This actually confirmed the prophecy of Simeon in Luke 2:35, which says, a sword will pierce through your own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. Esto también confirma la profecía de Simeón en Lucas 2:35. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeon knew at that time, when Jesus was just born, was being dedicated to the Lord, that Jesus was going to endure some very harsh things and that Mary would be there to look upon it. Simeón estaba profetizando. En este momento acababa de nacer Jesús, fue presentado al templo, pero él sabía que Jesús iba a sufrir todas estas cosas y le estaba diciendo a María que iba a ser traspasado. Therefore, predicting that Mary was going to endure seeing her son, her son's torture and death. De esta manera también profetizando a María que ella iba a presenciar toda esta tortura y la muerte de su hijo. So verse 28 says, after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. Bowing his head, he gave up his spirit. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesus' words, it is finished, in the Greek language, has a far deeper meaning. Las palabras de Jesús, consumado es, en griego tienen un significado muy grande. It means it's finished, it's paid in full, and it's complete. Significa, está terminado, está pagado completamente y está terminado. When he says it is finished, it is complete, these words emphasizes Jesus' death was voluntary. Cuando él dijo está terminado, está hablando de que todo está completado y que su muerte que él llevó a cabo fue voluntaria. No one forced Jesus to give his life. Nadie forzó a Jesús a dar su vida. Like I said before, the typical crucifixion victim dies due to exhaustion or asphyxiation. Como les dije antes, la crucifixión típica de un convicto, su muerte era debido a la asfixión por su falta de aire. Jesus proved his divine authority over life and death by marking the moment he would die with those words and consciously gave up his spirit. Jesús declaró su muerte que estaba ya destinada divinamente, pronunciando estas palabras, está terminado o consumado es, declarando en conciencia su espíritu, entregando con conciencia su espíritu. It is complete also means and confirms that he fulfilled many of the Old Testament prophecies. Para mí es completamente interesante ver cómo él completó muchas de sus profecías del Antiguo Testamento. Okay, proving that the scriptures of the Bible are reliable and divinely inspired.
probando con esto que las escrituras de la Biblia son algo en la que podemos confiar y son históricamente probadas. Okay? And when he says it is finished, also it means that the sacrificial system of offering blood of an animal for forgiveness of sins is finished. Y cuando dijo consumado es, también está declarando que el sacrificio de animales que se hacían por los levitas estaba también consumado, acabado. Jesus' death was the ultimate atonement for sin. La muerte de Jesús es el pago expiatorio total por la muerte. When Jesus says it is finished, it means Jesus won. Consumado es, está diciendo que Jesús ganó. Jesus is victorious. Jesús es el victorioso. Jesus conquered sin and death, which gives us as believers the hope and freedom from the bondage of sin. Jesús conquistó la muerte y el pecado, lo que para nosotros los creyentes nos da la libertad y la vida. Jesus completed the work of salvation. Jesús completó el trabajo de salvación. It is finished means it is paid in full. Consumado es significa ha sido pagado totalmente. And if you're a believer of Christ, a follower of Christ, si tú eres un creyente de Jesús, un seguidor de Jesús, you can be assured that Jesus' sacrifice paid the ultimate price for our forgiveness of sin. Puedes estar convencido de que el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz pagó totalmente por nuestro perdón. Jesus came for this purpose. Jesús vino con ese propósito. And now his earthly mission was completed. Así que su misión terrestre fue completa. But now he was about to fulfill his earlier promise. Pero ahora está a punto de completar su promesa terrenal. In John 2, 19 through 20, he told the Jewish leaders, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it again." En Juan 2, 19, Jesús le dijo a los líderes religiosos, destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. And so we have that to look forward to in our next study. Eso lo vamos a ver en el próximo estudio. There are so many prophecies that Jesus fulfilled here. Hay tantas profecías que Jesús cumplió. There are so many things that if we really study these scriptures, we find that there are witnesses, there are testimonies that were written for us to read later of men who are willing to die, give their lives for this truth. Hay tantas cosas que pueden probar que la escritura es verdadera y las profecías que Jesús cumplió son verdaderas. Está el testimonio de las personas que lo vieron. Hay muchas personas que fueron a la muerte por haber testificado que Jesús estaba vivo. So many of these the prophecies were fulfilled also. Muchas profecías fueron cumplidas. And I just have to ask, what's stopping you from believing in Jesus? Y yo solamente quiero preguntarte, ¿qué te detiene creer en Jesús? All of these things would have held up in a court of law. Todas estas cosas fueron hechas según la ley. Yeah. And just a final thought. Y un pensamiento final. That I want to share. That God has a sovereign plan. Quiero compartir con ustedes este pensamiento que Dios tiene un plan soberano. And this was God's sovereign plan. Y este fue un plan soberano de Dios. Through the actions of Pilate. A través de las acciones que Pilatos hizo. And the soldiers and others. Y los soldados y las otras personas. It proved that even in opposition, God's purpose will prevail.
nos prueba que aún en medio de la oposición, el propósito de Dios se va a cumplir. And not one of these things took God by surprise. Y ninguna de estas cosas tomaron a Dios por sorpresa. Even those who are unaware that they were used for his purpose, Aún aquellos que estaban, no sabían, no se dieron cuenta que fueron usados por sus propósitos. they validated and fulfilled prophecies told hundreds of years before. Ellos cumplieron y validaron las profecías que se hicieron cientos de años atrás. So he just asks us to believe. Así que lo único que Él nos pide es creer. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for your word. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Your word is full of life and encouragement for us. Tu palabra está llena de vida y de ánimo para nosotros. And I ask you, Lord, right now to speak to the hearts of those listening right now. Y te pido, Señor, que tú hables al corazón de los que están escuchando ahora. That help them to understand that you are sovereign. Ayúdales a entender que tú eres soberano, Your plan is sovereign, tu plan es soberano and you have a plan for us. y que tú tienes un plan para nosotros. Your desire is that we all have a relationship with you, Lord. Tu deseo es que todos nosotros tengamos una relación contigo. And I pray that each person listening would draw closer to you and know you in a more intimate and personal way. Y ora porque cada persona que está oyendo tenga una relación contigo y te reciba como su Salvador personal. No matter where they are in their life right now, Sin importar lo que ellos estén viviendo en sus vidas ahora, you paid the ultimate price so that we can have a relationship with you. tú pagaste ese pago perfecto para que nosotros pudiéramos tener una relación contigo. So we thank you for the crucifixion. Así que te agradezco por la crucifixión, We thank you for your plan te agradecemos por tu plan, because we know that your plan is good. porque sabemos que tu plan es bueno And nothing takes you by surprise. y nada te toma a ti por sorpresa. So we thank you, Lord. Así que te agradecemos, Señor. In Jesus' name we pray. Amen. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Okay, so we'll have a great discussion, I'm sure, after this. Vamos a tener una buena conversación después de esto. So we look forward to that, and we'll see you soon. Estoy expectante de eso. Los vemos pronto. Okay, God bless you. Bye-bye. Dios les bendiga. Adiós.